En este video vamos a comenzar con lo que sería el ploteo de una función cuadrática. No sé si tuviste la oportunidad de verlo en la secundaria, cómo es la estructura de una función cuadrática. Una vez que cargue esto, vamos a verlo acá. Función cuadrática. Y si lo vemos en imágenes, la ecuación tomaría esta forma. Como ves ahí en pantalla, sería el coeficiente A, ¿sí?, la variable x al cuadrado más bx más c, el término independiente y los dos coeficientes, el a del b, ¿sí?, la variable en este caso x al cuadrado y la segunda variable que sería en este caso el término lineal y el término cuadrático, ¿sí? La función se compone por el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Lo que vamos a hacer es justamente trabajar con esta función. Mira, la verdad que no conozco si hay funciones ya preestablecidas acá en Python para poder trabajar justamente con todo eso, pero yo lo voy a hacer desde cero, ¿sí? Lo voy a hacer manualmente, no automáticamente, porque si no, no tiene mucho sentido estar trabajando con ese tipo de funciones, ¿sí? Depende de lo que quieras hacer, lógicamente, pero en un principio, para comprender cuál es el funcionamiento de esta función y cómo se va implementando y de lo demás, al igual que vimos en la función lineal, fíjate que lo hicimos nosotros la función, nosotros la escribimos, vamos a implementarlo para poder trabajarlo sobre una gráfica. Como siempre vamos a importar matplotlib, vamos a copiar esto, pegamos acá, y ahora la diferencia es que no vamos a trabajar con un rango de 4 elementos solamente, porque si no, no tomaría correctamente lo que sería la función cuadrática, ¿sí? Sería algo bastante distorsionado, bastante feo. Podríamos igualmente trabajarlo para que se vea cuál es la diferencia entre lo que sería el ploteo crudo y el ploteo real. Entonces vamos justamente a pegar eso. Primero vamos a copiar esta lista, X e Y, bien. Esto es lo que trabajamos en el video anterior, le cambiamos el nombre simplemente, X lista e Y lista, y vamos a trabajar en este caso, fíjate, con 4 elementos, simplemente con eso. Después vamos a traer también lo que es el for, ¿sí? Vamos a cambiar solamente la parte estructural, pero vamos a mantener lo que es el for, porque seguimos trabajando justamente anexando los diferentes elementos sobre la función, ¿sí? En este caso va a ser la función cuadrática. Pero claro, fíjate que venimos trabajando con el elemento y, ¿sí? El elemento y no nos representa nada, simplemente es a modo de referencia. Pero claro, queremos hacerlo más similar a esta función posible, ¿sí? Entonces para eso y vamos a reemplazar por x, para que tenga una visualización un poquito más enmarcada en este caso. Vamos a dejar la página acá y vamos a cambiarle por x. Acá entonces le cambiamos por x y fíjate que la función sería completamente diferente. En este caso y es igual, por ejemplo, vamos a dejarle el mismo nombre, x por, entre paréntesis, x al cuadrado. ¿Y cómo colocas x al cuadrado? Ojo que no es esto, ¿eh? Ojo que no es esto. Esto no es válido. No es válido. Hay que multiplicarlo sobre, en este caso, un coeficiente. En este caso el coeficiente exponencial, el 2, ¿sí? X al cuadrado sería x por 2, en este caso. Más el término lineal, si el término lineal es este, 3 por y. En este caso vamos a dejarlo, bueno, está el 2, vamos a multiplicarlo 2 por x. Y el término independiente va a tener que ser efectivamente un número, qué sé yo, 12. 6 le voy a poner yo. Voy a dejarlo ahí. Y vamos a anexar con el método append justamente el valor que toma la variable y sobre la lista. Si esto le damos enter, shift enter, no debería surgir ningún error. Perfecto, no surge ningún error. Y vamos a plotear todo este desarrollo que venimos haciendo. El ploteo es muy sencillo. Lo último que hicimos fue 2 gráficas. Bueno, yo quiero plotear solamente una gráfica. Entonces el último ploteo que hicimos hace 2 videos anteriores fue este. Voy a copiar todo esto para no volver a escribirlo, lógicamente. Control B, lo pegamos. Los nombres siguen iguales, X lista e Y lista. Perfecto, Shift Enter. Ahí tendríamos, ves como te digo, una función pseudo cuadrática, te podría decir, porque tenemos solamente 4 elementos. Entonces, para solventar esto, lo que podemos hacer es crear lo que es un rango, ¿sí? En vez de que sea una lista, que sea un rango. En este caso, range de, no sé, 30 elementos, ¿qué te parece? O 27 elementos, porque lo que se me ocurre que podemos hacer ahora, en vez de que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por ejemplo, que sea física, que sea un análisis sobre ciertos componentes vendidos sobre un mes determinado. Por ejemplo,
Entonces, si evidentemente este rango, que es Xlista, es el eje de las abscisas, que es el eje temporal, podríamos indicarle que sea de 0 a 27. O sea, que indique 27 días, ¿entendés? Sería bastante interesante hacerlo de esa forma. Entonces vamos a cambiar esto y lista, vamos a dejarlo así como está y a ver si esto lo ejecutamos, lo ploteamos. Fíjate que ya la cosa cambió, fíjate. La función exponencial ya tiene una visualización más asertiva, ¿sí? Entonces acá podemos cambiar los nombres. Por ejemplo, podríamos colocarle venta de elementos electrónicos. Venta de elementos electrónicos 2021. El font size lo dejamos así como está. Las leyendas puede ser, por ejemplo, qué tipo de elementos vendemos. No sé si se me ocurre que sean notebooks.